soy el doctor Pablo Naranjo, de la clínica Elite Laser. Vamos a hablar del tratamiento de las manchas corporales. Se distinguen en diferentes grupos, según sean a nivel epidérmico o dérmico, es decir, ocupen la primera o la segunda capa de la piel, y también dependiendo de su origen. En cualquier caso, vamos a hablar de manchas benignas. Puede ser desde léntigos solares, gente que ha tomado mucho el sol de forma inadecuada, igual que le aparecen manchitas en la cara, le pueden aparecer en los brazos, en el abdomen o en los miembros inferiores. Pueden ser unas manchitas un poquito más complejas, que tienen dos niveles, dermo-epidérmico. En este caso estamos hablando de nebus de Ota, estamos hablando de nebus de Becker, de nebus de Eori, de nebus azules. Son un tipo de patología benigna que condiciona una pigmentación muchas veces a los dos niveles de la piel, por lo tanto un poquito más complejas que los léntigos anteriores. O podemos hablar de manchas que son por nacimiento, las manchas café con leche. Las reconocemos porque el paciente no recuerda exactamente cuándo las vio por primera vez, sus padres le comentan que eso lo percibieron a los pocos días de haber nacido, y son manchas más complejas, estas últimas, las manchas café con leche, porque son muy fáciles de eliminar. Estamos hablando de 1 a 2 sesiones para eliminarlas, pero hay un 50% de residuos. El 50% de ellas vuelven a aparecer pasado un año. Esas son las más complejas, las manchas café con leche. El resto son manchas asociadas a veces a pelo, como pueden ser, por ejemplo, el nebus de Becker. En este caso deberemos de decidir si tratamos la mancha o el pelo primero. Y aquí ha cambiado mucho la forma de abordar el problema en los últimos años. Antiguamente decíamos que lo primero era quitar la mancha para luego quitar el pelo, y últimamente en los últimos congresos se está comentando que es más eficaz quitar el pelo de la zona en la cual está la mancha para luego quitar la mancha en sí. ¿Qué técnicas tenemos para quitar la mancha? Por lo primero que habrá que saber es si es epidérmica o dérmica, a qué profundidad está, porque las técnicas varían en función de esto. ¿Cómo podemos saberlo? Pues ahí tenemos analizadores cutáneos a través de sistemas fotográficos digitales. El más conocido es, por ejemplo, el Antera, pero hay otro que se llama el Visia, o si es a nivel corporal, el Photofinder, que nos permiten saber a qué profundidad está. Segundo, hay que saber y tener muy claro si es una mancha benigna o maligna. Si es maligna, habrá que proceder a una consulta dermatológica y muchas veces a una excisión quirúrgica, hacer una biopsia para analizar qué grado de malignidad y si ha podido migrar a otras zonas. En este caso, utilizamos un dermatoscopio, que es una tecnología que permite sacar información, y en muchos casos, si hay alguna duda, incluso hacer una interconsulta con un compañero o con un hospital que nos permitan salir de dudas antes de hacer una biopsia. El problema es que cuando son manchas en todo el cuerpo y suponen, como puede ser, unos nebus múltiples a nivel corporal, tenemos que llevar un control de ese paciente. Ese control, a día de hoy, solo se puede hacer a través de una tecnología alemana muy sofisticada, un sistema que se llama Photofinder, que permite en 2 minutos hacer un escaneo completo del paciente, desde el frontal, desde la cabeza hasta los pies, localizar todas las manchas, hacerles una dermatoscopia a todas ellas y guardar la información. De tal manera que cuando vuelva el paciente a los 3, 6, 12 meses, la máquina en otros 2 minutos haga un escaneo completo del paciente y nos diga cuántas manchas han variado en tamaño. Y hablamos incluso de micras de variación, imperceptibles para el ojo humano. Cuántas han cambiado en su forma y sobre todo en su color. En función de esto, cambios en morfología, cambios en tamaño, cambios en color, podremos sospechar la malignización de una mancha y por lo tanto proceder al diagnóstico específico de esa mancha y proceder, si es necesario, a su excisión, a su eliminación para no correr riesgos vitales en el paciente. Una vez hecho este análisis y llegado a la conclusión de que son manchas benignas, podemos proceder a eliminarlas. Y a la hora de eliminarlas tenemos varias técnicas. Las más simples, lo que llamamos peeling químicos, son ácidos que van a coagular las proteínas, la melanina, y una vez coagulada, el organismo la va a reabsorber y la va a eliminar. Es una técnica para manchas superficiales, epidérmicas. En el caso de que sean dermoepidérmicas o dérmicas, es decir, más profundas, deberemos de utilizar una tecnología más sofisticada. En este caso, deberemos de pasar al uso de luz pulsada, si son dermoepidérmicas, y si son puramente dérmicas más profundas, al uso de láseres tipo Q-switch. Son conocidos estos láseres porque se utilizan para también el tratamiento, en la eliminación de tatuajes o micropigmentación, es decir, manchas exógenas, pigmentos exógenos que se han puesto en el organismo y que queremos eliminar. Evidentemente, si el pigmento es endógeno, lo hemos generado nosotros mismos, como son los nebus que hemos comentado antes, las manchas café en leche, o máculas, que son léntigos evolucionados más grandes y que a veces tienen un componente dérmico, deberemos de recurrir a un láser Q-switch, que es lo más sofisticado. En este caso, dentro de los láseres Q-switch, lo más habitual a la hora de manchas es, si son un poquito más superficiales, láseres Q-switch de alejandrita o Q-switch de rubí, y si son más profundas, Q-switch de neodimio. Por lo tanto, como verán, estamos hablando de un tratamiento diagnóstico completo que permita salir de dudas de si son benignas o malignas las lesiones, de si son superficiales o profundas, y segundo, en función de eso, optar o a un peeling químico, o a una luz pulsada, o un láser Q-switch de alejandrita, o un láser Q-switch de rubí, o un láser Q-switch de neodimio Jack.
Estamos hablando en cualquier caso de si es el componente superficial en una sola sesión se elimina, si es dermo-epidérmico solemos irnos a 2 sesiones, 3 sesiones, si es dérmico a un máximo de 3-4 sesiones, y si no se elimina en ese mismo de sesiones es que el pigmento ha profundizado. Es decir, las células pigmentarias se han ido, además se han ido al panículo hiposubcutáneo, a la grasita, un poquito más profundas, y no hay técnica por luz que lo elimine. Habría que recurrir a la cirugía y muchas veces el paciente no recurre a ella porque no lo merece la pena. Va a generar un efecto secundario como es una cicatriz, va a quitar una manchita y no merece la pena. Cuando está asociada esa mancha a pelo, decíamos antes ciertos nebus, podemos proceder a la eliminación de ese pelo y posteriormente a la eliminación de esa mancha. En cualquier caso, tratamientos muy satisfactivos, tratamientos poco molestos, porque si el paciente tiene cierta molestia en el tratamiento, podemos poner cremas anestésicas tópicas previamente, una cremita que realmente posibilite el tratamiento sin dolor ninguno, pero vuelvo a insistir, no son tratamientos dolorosos, tratamientos que en caso de tener que repetirse hay que esperar lo que llamamos el turnover de la epidermis, que son 23 a 27 días, que es lo que tarda la piel en estar en óptimas condiciones para repetir una nueva sesión, y condicionantes, el paciente no puede darle el sol durante el tiempo del tratamiento, porque sol y láser, sol químico no son muy compatibles. Por lo tanto, factor de protección o cobertura de esa zona, unos buenos hidratantes después del tratamiento y en el caso de que haya que repetir la sesión, esperar un mínimo de un mes.